En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanitos, hermanitas, bendiciones y mucha paz. Con ustedes nuestra catequesis, nuestro vínculo evangelizador, queriendo mantener viva nuestra fe, expectante nuestra calidad de vida espiritual y cristiana. Dándole la gracia a Papá Dios, a nuestro párroco Héctor Luis y a ustedes por la gentileza de estar atentos a esta catequesis. Quisiera que escucháramos del Evangelio de Juan, capítulo 21, el verso 14, que dice: esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Asimismo, quisiera leerle en Hechos, capítulo 4, el verso 20, que dice: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hermanitas, hermanito, demos gracias a Papá Dios, que nos deja su Santo Espíritu dirigiendo magistralmente, orientando a nuestra iglesia, nuestra madre y maestra iglesia. Hemos estado escuchando todos estos días fragmentos, porciones de lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y qué bueno que sea así, para nosotros mantener expectante ese sentimiento de fe, ese querer afianzar, enriquecer potencialmente nuestra madurez cristiana. Y qué sabio, qué magistral, cuánta cátedra gerencial nos enseña el Señor cuando, después de haber resucitado, continúa queriendo afianzar confianza y fe en ese primer discipulado suyo. Y digo enseñanza magistral, gerencial y pedagógica, porque el Señor no se ensaña, no le guarda retaliación a quienes le abandonaron cuando más lo necesitó. Y el Señor hábilmente, astutamente, el Señor prefiere quedarse con ese grupo que ya conoce parte de su adoctrinamiento, que ya conoce parte de ese proyecto suyo. Y entonces
en vez de reclutar nuevo personal para adiestrarlo, prefiere, como un gerente eficaz, prefiere no perder tiempo y refortalecer esos primeros discípulos que ya él venía formando, instruyendo, adoctrinando, en quienes iba a dejar la responsabilidad, la encomienda de continuar ese proyecto cristológico de la evangelización. Y qué bueno que fuera así, porque 2020 años después, nosotros nos esforzamos en querer emular, pisar las huellas de ese primer discipulado del Señor, que aunque en un momento humanamente débiles, frágiles, con una formación sencilla, campechana, ellos pierden el miedo cuando se dan cuenta que el Señor resucita. Y entonces reaccionan gallardamente y son capaces de desafiar el acoso opresivo, no solo de las autoridades, también de los enemigos. Y así como el Señor lo padeció todo, ellos gallardamente también padecen, sufren, asumen riesgo hasta de muerte, y fueron capaces de dar su vida, así como la dio el Señor, a fin de llegar a la meta, de cantar victoria. Y en honor a ese esfuerzo de ellos, en honor a ese modelo de ellos, a esa tarea de darle continuidad a la misión evangelizadora del Señor, hoy nosotros, a más de 2020 años, también en unión, en sintonía con nuestra iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, también nosotros nos esforzamos en mantener viva esa fe, en enriquecerla, a fin de nosotros poder preservar, garantizar esa gracia de la salvación que a tan elevado precio construyó, nos dejó el Señor. Y esos primeros discípulos, no obstante la persecución, no obstante los sinsabores, las adversidades, los malos entendidos, los conflictos, los impases, la controversia que surgieron entre ellos, no obstante todo esos padecimientos, desafíos hasta de muerte, ellos pudieron llevar a cabo esa encomienda, esa tarea que el Señor le dejó.
Nuestra iglesia hoy día nos exhorta a nosotros, viene martillando todos los días, relatando, resaltando la historia de esos hechos acontecidos que dan cuenta con testigos oculares en ese libro del Hecho de los Apóstoles, de que en verdad el Señor resucitó. Y entonces, como dice el apóstol Pedro, que en un principio fue quien dirigió esa gran obra, sí, el Señor resucitó. Entonces crean, háganse bautizar, vincúlense, organícense, comprométanse para que puedan preservar esa gracia de la salvación. Así como Pedro, también otros discípulos que en un principio eran 12, al morir Judas quedaron 11, y más tarde se le adiciona, se le agrega esa dinamita de apóstol, ese diestro, astuto y hábil Pablo, itinerante apóstol, propulsor como nadie de ese crecimiento potencial de nuestra primitiva iglesia cristiana, formando comunidades, forjando iglesia, divulgando la doctrina del Señor. Ese apóstol de los gentiles. Nosotros hoy tenemos que agradecer mucho, principalmente a Pedro y a Pablo, forjadores, propiciadores de ese trabajo, que hoy continuamos nosotros con todos los motores encendidos. Ellos sufrieron hasta la consecuencia de la sangre. Hoy nosotros vamos en coche. Entonces, como un gesto de gratitud, hagamos el esfuerzo vehemente y en fe de ir en sintonía, en armonía con las instrucciones de nuestra iglesia, que nos mantiene expectantes, queriendo que nosotros nos mantengamos firmes. Hermanitos, hermanitas, saquémosle provecho a esta enseñanza que todos los días se nos viene martillando. En ese relato histórico de los hechos de los apóstoles, de ese esfuerzo, de ese trabajo, de esas acciones e iniciativas que ellos tomaron y que hoy están ahí, que nuestra iglesia no las oferta para que nosotros hagamos vida a la palabra de Dios. Seamos agradecidos y por lo menos tratemos de pisar la huella, de imitar ese modelo cristológico que nos dejó el Señor y que dieron continuidad ese primer discipulado del Señor. Bendiciones y mucha paz.